Te bendigo, hermano, hermana, en el nombre de Jesús. Este es un día maravilloso, es un día especial para estudiar la palabra de Dios. Quiero platicarte brevemente que mucho tiempo, tenía como 18 años, entre los 17 y los 19 años, que bebía mucho alcohol, consumía algunas drogas. Y sabes, por más que bebía y consumía esas cosas, nada me saciaba. Yo tenía un vacío en mi corazón. Yo me sentía solo, me sentía triste. No había nada que me llenara. Tenía un trabajo y me compraba lo que yo quería. Y aún así nada me llenaba. ¿Sabe? Eso pasa muchas veces cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón. Porque ¿sabes qué? Solo Dios puede llenar los vacíos que hay en nuestro interior. Podrás tener mucho dinero y podrás ir a las tiendas departamentales a comprarte vestidos, a comprarte zapatos, a comprarte bolsas. Pero eso no va a llenar tu corazón. Podrás ser un varón que igual se viste bien, un varón que gana buen dinero, que tiene un buen trabajo, pero si tú no estás buscando a Dios, sabes, te vas a seguir sintiendo igual de vacío, te vas a seguir sintiendo igual de solo, porque solamente Dios puede hacer al hombre feliz, solamente Dios puede llenar los vacíos de nuestro corazón. Y aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22, el título es: La gente busca a Jesús. ¿Y por qué la gente buscaba a Jesús? Porque un día Jesús les dio de comer. Porque un día Jesús sació su necesidad de alimento. Pero a lo que nos va a llevar la palabra de Dios es algo mucho más profundo, o quizás algo mucho más alto. El Señor Jesús nos va a ayudar a entender que lo único que nosotros necesitamos para saciar la sed, para saciar el hambre interior que nosotros tenemos, es el pan que descendió del cielo, y nos lo va a explicar aquí. Vamos a estudiar la palabra del Señor Jesucristo. Dice en el Juan 6:22: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en aquella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde se habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Versículo 25. Título: Jesús, el pan de vida. Hallándole al otro lado del Jordán, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces ya aquí en el versículo 25, en el versículo 26, Jesucristo, después de ver a la gente que había venido a buscarle, les responde de esta forma: de cierto os digo, o sea, les aseguro, yo sé que ustedes me buscan no porque habéis visto las señales. Ustedes me buscan porque comisteis el pan y os saciasteis, y me vuelven a buscar porque nuevamente tienen hambre. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, ¿sabe? El Señor Jesucristo los está confrontando. A mí me parecería un poco fuerte, quizás, que
Que alguien te busque porque le diste una vez de comer y le vuelvas a decir, oye, tú ya me agarraste la medida. Tú nada más me estás buscando porque quieres comer. Esto quizás a algunos nos parecería ofensivo. Dirían, oye, entonces si no quieres que te busquen, pues ¿para qué les das de comer? Ya no les des de comer para que no te busquen. Ya no les des dinero. Suele pasar que alguien va a buscarte a tu negocio, a tu trabajo, y tú le ofreces un pan, tú le ofreces un plato de comida, y al siguiente día ya los tienes ahí nuevamente pidiéndote de comer. ¿Sabe? El Señor Jesús nos dice, hermanos, que debemos de trabajar. Trabajar no por las cosas materiales que perecen, sino que debemos de trabajar, dice, por la comida que a vida eterna permanece. Nosotros debemos de trabajar, hermanos, por trabajar. ¿En qué sentido? Buscar, hacer las cosas, hermanos, para encontrar ese alimento de la palabra de Dios. Si quieres, puedes ir a estudiar, ir de tu casa a la iglesia para discipularte, o inclusive el mismo tiempo que dedicas para tomar un estudio de la palabra de Dios vía internet, vía YouTube. Pero dice, trabajando, es decir, hacer las cosas, hermanos, para recibir el pan que descendió del cielo. Y dice, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y vamos a entender eso, hermanos. Entonces le dijeron, versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces nos dice que creamos en Jesús, hermanos, que creamos en Él. Él les está hablando y les está diciendo, primeramente, crean en mí, crean en mis obras, crean en las señales que yo estoy haciendo. El Señor Jesús les venía dando señales para que ellos creyeran. Él se manifestaba como el Hijo de Dios. Él hacía las obras del Padre. Él en todo tiempo, hermanos, me sorprende, me maravilla, me fascina que todo lo que el Señor Jesucristo hablaba estaba en el Antiguo Testamento. Inclusive esa parte cuando Él dice, cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, esa parte está en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús todo el tiempo hablaba las palabras de Dios. Todo el tiempo hablaba la palabra, la palabra, la palabra. Y Él venía, hermanos, con señales, con maravillas. Todas las profecías mesiánicas que estaban escritas en el libro de los Salmos se estaban cumpliendo en Jesús, todas y al pie de la letra. Entonces les dice aquí, hermanos, que crean en el que Él ha enviado. Versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y esta respuesta es maravillosa. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién era el pan del cielo? Jesús, Jesucristo. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién descendió del cielo, hermanos? Jesucristo. ¿Quién, hermanos, se encarnó en una mujer? ¿Quién, hermanos, entró en el vientre de una mujer por obra del Espíritu Santo? El Señor, ¿de dónde vino? Él vino del cielo. El Señor Jesucristo estaba en el cielo, en su trono de gloria y majestad, pero Él dejó todo, Él dejó su trono en el cielo y Él vino a este mundo y descendió del cielo. Dice, versículo 33, porque el pan
El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Gloria a Dios. Versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy. Y dice, yo soy, hermanos. Y yo soy es bien fuerte, hermanos, decir yo soy. Porque los judíos sabían que Dios se manifestaba. Dios le habló a Moisés en el Antiguo Testamento. Le dijo que se presentara a su pueblo, que él iba a librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Moisés le dijera, ¿y qué les digo? ¿Que quién me manda? Y Dios le dijo, yo soy, diles que yo soy, me ha enviado. Entonces cuando Moisés se refería a Dios como yo soy, se refería a Jehová, al Dios Todopoderoso. Y entonces los hebreos lo reconocían. Ahora Jesús se presenta aquí en el versículo 35 diciendo, yo soy el pan que descendió yo soy el pan de vida. Entonces dice, yo soy Dios, yo soy el Padre, yo soy el Dios eterno, yo descendí del cielo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabe? Gloria a Dios, hermanos, porque no necesitamos lujos para estar saciados. No necesitamos, hermanos, tener millones en las cuentas del banco para tener felicidad. No necesitamos, hermanos, tener el auto último modelo para sentirnos bien. Aquí la Biblia dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estaremos saciados, hermanos. Es más, no estaremos, estamos saciados. ¿Sabes por qué? Porque ese tiempo ya se cumplió. ¿Sabes? Porque yo tengo en mis manos el pan que descendió del cielo. El pan se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el verbo, Él es la palabra. Yo tengo aquí la palabra, yo tengo aquí el pan de vida. ¿Y sabes qué estoy haciendo ahorita que estoy hablando contigo? Me estoy comiendo este pan, me estoy saciando, me estoy llenando, me estoy nutriendo, hermanos. Y me estoy llenando de gozo, de paz, de bendición. Estoy saciándome. Mientras más hablo la palabra de Dios, más me lleno, más me sacio espiritualmente. Alimento mi espíritu, mi hombre interior. Lo alimento con este pan que descendió del cielo, con yo soy, con Jesucristo. Dice en el versículo 33, mas he dicho que aunque a mí habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Gloria a Dios, hermano. Si tú eres las primeras veces que me estás escuchando, dice que el que a mí viene no le echo fuera. Gloria a Dios. El día que tú y yo muramos en Cristo, Él no nos va a echar fuera. Él nos va a abrir las puertas y nos va a decir, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Gloria a Dios. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el Señor Jesús, hermanos, no hacía su voluntad. Él era obediente. Él decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Mi Padre trabaja y yo trabajo, le respondía a los fariseos. Él todo el tiempo estaba haciendo la voluntad del Padre, estaba en conexión con el Padre. Él no hacía otra cosa más que hacer la voluntad del Padre. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la bendición más grande que nosotros debemos de tener en nuestros corazones. ¿Sabe qué? Que si un día morimos, resucitaremos en el día postrero. Que si tu familiar que creyó en Jesucristo, que le entregó su corazón a Jesús, murió, pues mira, qué gozo, hermano, porque ahora Él tiene vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo dice, yo le resucitaré en el día postrero. Él no se va a quedar tu familiar ahí en una tumba. No se va a quedar allá abajo. Tu familiar se va a levantar porque Jesucristo le va a resucitar. Amén.
Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy. Exacto. Aquellos que no creían iban a murmurar porque decían, yo soy. Esto era muy fuerte para ellos. Porque Jesús se estaba presentando como yo soy. Jesús se estaba presentando como Dios. Y entonces dice que murmuraban de los judíos en el versículo 41, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. 42, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Entonces lo menospreciaban. Cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? O sea, lo conocían. Conocían a Jesús. Recordemos que Jesús dijo que no hay profeta con honra en su propia casa. Y no pudo hacer muchos milagros en Capernaum a causa de su incredulidad. Porque lo menospreciaban, decían, lo conocemos, no es hijo de José, de carpintero, de un hombre pobre. ¿Cómo puede ese decir estas cosas? Versículo 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La Biblia dice, no es del que corre, no es del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y qué glorioso, hermanos. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Gózate, porque Dios te trajo, porque Dios te alcanzó. Gózate, porque Dios te salvó, porque Dios te trajo, porque el Padre tocó tu corazón, hermano, y te hizo entender que necesitabas a Dios, te hizo entender sus palabras. Probablemente tú practicabas otra religión, la religión que te heredaron tus padres. Y fue difícil renunciar a toda la tradición, a todo lo que ellos te habían inculcado. Pero sabes, no fue solamente porque tú hayas querido, fue porque Dios tocó tu corazón y Dios te trajo y Dios te hizo entender sus palabras y Dios te hizo entender sus planes y sus propósitos para tu vida, hermano. Esto es realmente glorioso, es digno de que nos gocemos, hermanos, porque Él nos trajo y ahora nos gozamos en Él. Aleluya. Dice así la escritura. Versículo 45, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Hermanos, qué glorioso. Serán enseñados por Dios. Qué hermoso, hermano, es ser enseñados por Dios. Pero aquí les estaba diciendo, serán todos enseñados por Dios. ¿Quién les estaba enseñando la palabra? ¿Quién los estaba instruyendo? Jesucristo, hermanos. Serán enseñados por Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios pequeño, que es el Hijo de Dios. Pero aquí Jesucristo les estaba diciendo, serán todos enseñados por Dios. Jesucristo les estaba enseñando la palabra. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este vino al Padre. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y vuelve a decirles, versículo 48. Yo soy el pan de vida, nuevamente dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 50. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan que vino, que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gloria a Dios, hermanos.
Cada vez que tú y yo comemos las palabras de Dios, cada vez que tú y yo escudriñamos la palabra de Dios, Jesucristo nos decía, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cada vez que escudriñamos las escrituras, estamos comiendo ese pan que descendió del cielo, hermanos. Y solo es Jesús quien nos da sabiduría para entender sus palabras. Cada vez que nosotros comemos sus palabras, nos llenamos de vida. Los judíos, hermanos, comieron el maná en el desierto, pero murieron. Los hebreos comieron ese maná en el desierto, como nos lo enseña aquí la palabra de Dios. Aquí nos dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 16, versículo 32 al 35. Y Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha mandado, que se guarde un gomer lleno de maná para vuestras generaciones, para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando saqué de la tierra de Egipto. Entonces dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para vuestras generaciones, tal como el Señor ordenó a Moisés, así colocó a Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Números 11, versículos 6 al 9. Pero ahora no tendremos apetito. Nada hay para nuestros ojos, excepto este maná. El maná era como una semilla de cilantro, y su aspecto como el del bedelio. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino y lo machacaba en el mortero y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él. Gloria a Dios. Y hacía tortas con él y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Entonces los judíos, hermanos, los hebreos, comieron el maná que descendió del cielo. Pero Jesucristo ahora lo que les estaba diciendo, yo soy el maná, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, nos dice en el versículo 51, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahora nos está anunciando acerca de su muerte, hermanos. Él iba a dar su cuerpo, Él iba a dar su sangre para salvación de todos nosotros. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesucristo, recordemos que les hablaban parábolas, les hablaba metafóricamente. En versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, o sea, nuevamente les dijo, yo sé, les aseguro, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y bueno, ¿qué es la carne del Hijo del Hombre? Es aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Aceptar que Él fue a la cruz, que Él fue molido como ese maná. Jesús fue molido como ese maná. Pero ahora, Números 11, versículos 6 al 9. Nuevamente, pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos, excepto ese maná. El maná era como una semilla de cilantro y su aspecto era como el del bedelio. El pueblo iba y lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino y lo machacaba en el mortero y lo hervía en el caldero y hacía con él tortas. ¿Qué dice Isaías capítulo 53? Lo voy a leer. Isaías capítulo 53.
Porque Jesucristo fue molido y fue machacado por nuestros pecados. Isaías capítulo 50. Como que se pegó un poquito la hoja. No quiero que se vaya a romper. Un segundito. Ya la despegué. Isaías capítulo 53. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice aquí la escritura 53:5 que él fue molido por nuestros pecados. ¿Qué se hacía con el maná? ¿Cómo se lo comía el pueblo? Dice que lo recogían y lo molían y lo machacaban. Gloria a Dios, hermanos. Eso fue exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros con su cuerpo. Lo maltrataron, lo desfiguraron, lo despreciaron. Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Evangelio de Juan 6, 53. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Sabe? La sangre simboliza el nuevo pacto. La sangre simboliza el pacto de Dios con nosotros. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo 26, 27. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de la cena del Señor. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, hermano, la sangre simboliza el nuevo pacto para remisión, para perdón, hermanos, de los pecados. Entonces es necesario que entendiera el pueblo de Dios que necesitaban comer su carne y beber su sangre. La sangre de Jesús, hermanos, iba a ser derramada en la cruz. Iba a ser rociada, hermanos. Y ahí lo que iba a simbolizar, hermanos, es que Él estaba culminando, hermanos, el pacto con nosotros. Por eso Él dijo ahí en la cruz, consumado es, porque se estaba consumando el pacto, hermanos. Él ya había dado su cuerpo en sacrificio. Él ya había sido molido. Él ya había sido maltratado. Él ya había sido despreciado. Él ya había sido machacado. Pero ahora, hermanos, le iban a clavar una lanza en su costado. Iba a salir de ese costado agua y sangre. El agua que simboliza, hermanos, la purificación de nuestros pecados. Y la sangre que simboliza, hermanos, el nuevo pacto. El pacto, hermanos, que ahora con su sangre, por su preciosa sangre, Él pagó por nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados. Nosotros teníamos que morir por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, hermanos, fuimos nosotros curados. Fuimos sanados de todas nuestras enfermedades. Por eso dice aquí, eso es la escritura. Estamos en Mateo, ¿verdad? Y dice, versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Versículo 29, os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí en esta cena del Señor que el Señor Jesús estaba teniendo con sus discípulos, claro, no estaban bebiendo sangre, estaban bebiendo vino.
Pero dice, no beberé más de ese fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En algunas iglesias practican la cena del Señor con vino. Nosotros acostumbramos a hacerlo con jugo de uva. Aquí en Corintios capítulo, primero los Corintios capítulo 11, Hechos Romanos, Corintios 11. También el Señor Jesús, también el apóstol Pablo nos está recordando la cena del Señor. Primero a los Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, hacemos un recordatorio cuando comemos el pan, simboliza, hermanos, que comemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que Él dio su cuerpo por nosotros. No es que nos comamos nuevamente el cuerpo del Señor Jesucristo, como la Iglesia Católica, que practican la transubstanciación, que nuevamente se comen el cuerpo del Señor Jesucristo, es hacer nuevamente el sacrificio, y ellos se comen el vino y dicen que se beben la sangre del Señor Jesucristo. Nosotros no, para nosotros es un simbolismo, y hacemos la cena del Señor recordando, como un recordatorio, como un mandamiento del Señor Jesús. Anunciamos la muerte y la venida del Señor Jesús, y lo haremos hasta que Él regrese. Gloria a Dios. Regresando aquí al Evangelio de Juan capítulo 6. Ya casi vamos a terminar. Y dice, versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? No, perdón, me equivoqué. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo... Vamos a leer desde el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Para nosotros es más fácil entenderlo ahora, pero para los judíos era más difícil. Ellos decían, tenemos a Abraham por padre, somos seguidores de Moisés, tenemos la ley en nuestros corazones, somos estrictamente obedientes de la ley. Pero Jesús les hablaba y les decía, yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo, y el que coma ese pan vivirá para siempre. Gloria a Dios, hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y Dios tiene cosas grandes y poderosas para tu vida. Ten confianza en Dios. Si estás pasando una prueba, una tribulación, Dios te va a ayudar. Dios está contigo. Dios te ama. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas que me escucharon.
Pongo en tus manos sus peticiones y sus necesidades. Quiero pedirte que tú les suplas. Tú conoces sus corazones. Danos sabiduría para seguir entendiendo tu palabra, Dios, y que la pongamos en práctica. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias por este pan. En el nombre de Jesús. Amén.